Ahora, presta atención a lo que viene a continuación porque puede ser que impacte aún más tu vida. Hemos hablado que vivir en una condición espiritualmente miserable es muchas veces vivir en pecado. Sí, vivir en esos pecados oscuros, tristes, bochornosos, presos del vicio, presos de la lujuria. Pero saben que no siempre es así. Es posible también vivir una vida espiritualmente miserable sin tener que caer en ese bajo mundo del cual hablamos anteriormente. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Él mismo testificó en Filipenses capítulo 3, versículo 4, y lo leo en la Reina Valera contemporánea, que también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Esta expresión, confiar en la carne, significa en el lenguaje de Pablo, confiar en las obras que yo puedo hacer para ser considerado justo, para ser considerado moralmente bueno. Dice Pablo, fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, dice Pablo, soy irreprensible. ¡Wow! ¡Qué resumen más maravilloso! Si él te envía a ti este resumen, tú vas a decir, wow, esta es una persona completamente capacitada espiritualmente. Es una persona, es un santo. Esta persona es incapaz de pecar. Esta persona alcanzó la meta. Ya no es un miserable. Circuncidado al 8º día. ¿Saben lo que significa eso? En la religión judía, los varones eran circuncidados al 8º día. Es el día que Dios había escogido para que ellos fuesen circuncidados. Y el hecho de que Pablo hubiese sido circuncidado al 8º día dice mucho de la familia de la cual provino. Sus padres eran judíos, religiosos, ortodoxos, consagrados. Llevaban la ley al pie de la letra. Dice Pablo, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y noten algo más, dice Pablo, y en cuanto a la ley, soy fariseo. En otras palabras, él pertenecía a una secta de la religión judía que eran extremistas. Ellos se esforzaban por obedecer a Dios de una manera muy, muy rigurosa. Dice Pablo, en cuanto a la ley, soy fariseo. Y como si esto fuera poco, dice Pablo, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprensible. En otras palabras, nadie podía señalarlo. Nadie podía decir, Pablo, o Saulo, como lo conocemos antes de su conversión, Saulo, te equivocaste, pecaste, fallaste. No, todo el mundo tenía que decir, Saulo es irreprensible. Wow, pero saben que una vez que él conoció a Jesucristo, él llegó a decir, soy un pobre miserable. La palabra que Pablo usó aquí, que se traduce como miserable, es talaiporos. Aprende esa palabrita. Talaiporos. Y lo interesante de esta palabra es que se vuelve a usar una vez más en Apocalipsis. Y es en Apocalipsis donde encontramos un mensaje extraordinario que, unido al de Pablo, nos va a ayudar a llegar a una tremenda conclusión. Vayamos allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra que se traduce aquí como desventurado es talaiporos. ¿Se acuerdan? Es la misma palabra que Pablo usó diciendo, yo soy un pobre miserable, soy un talaiporos.
Y ahora aquí el Señor se está dirigiendo a la iglesia de Laodicea. Y dice que Laodicea no solo es talaiporos, no solo es desventurada, sino que también es miserable. Y aquí para miserable usa otras palabras que es eleinos. Así que la iglesia de Laodicea era una iglesia talaiporos y eleinos. En otras palabras, era una iglesia desventurada y era una iglesia miserable. En otras palabras, la palabra talaiporos se usa también allá cuando se traduce lo que Pablo dijo, soy un miserable. Talaiporos es un miserable, pero también es un desventurado. Pero el Señor ahora le dice a esta iglesia que no solamente es desventurada, talaiporos, sino que es miserable. En otras palabras, tú eres miserable y miserable y miserable. Pero si analizamos a qué iglesia el Señor le está diciendo esto, nos vamos a asombrar. Porque se lo está diciendo a la iglesia de Laodicea. Si se lo hubiera dicho a otra iglesia, hubiéramos estado conformes. Pero se lo dice a la iglesia de Laodicea. ¡Wow! Laodicea. Noten lo que Heppenstall dice en su libro Salvación sin Límites. Él comentando acerca de Laodicea. Dice, Laodicea fue una ciudad rica, la más próspera de las 7. Tenía todo lo que una ciudad podía desear. Bibliotecas, baños públicos, instalaciones deportivas, templos, centros artísticos, un comercio próspero, una industria creciente y una escuela de medicina que era una de las mejores de su época. Desde el punto de vista material, intelectual y cultural, no tenía necesidad de nada. La ciudad ofrecía a sus ciudadanos todo lo que el corazón pudiera desear. Poseía todas las justificaciones necesarias para ostentar una elevada estima y autoexaltación. Pero veamos ahora lo que este autor, Heppenstall, dice como conclusión a lo que él acaba de describir. Como ocurre con mucha frecuencia, la iglesia de Laodicea había absorbido el espíritu de autosuficiencia de la ciudad. Y esto lo vemos claramente aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El Señor le dice a Laodicea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Quiero decirte algunas cositas interesantes al respecto. En primer lugar, que cuando nos hemos comportado moralmente intachables, cuando nos ha ido bien en los negocios, cuando hemos alcanzado grandes logros académicos y cuando hemos ascendido profesionalmente, es prácticamente imposible que nos pase por la mente que podemos ser unos miserables. Miserable yo, tengo dinero, tengo trabajo, tengo familia, tengo éxito, tengo salud, no le hago mal a nadie, me comporto bien moralmente, en mi vecindario todo el mundo habla bien de mí, en mi iglesia todos me admiran. Miserable yo. Pero noten lo que dice Heppenstall. Nadie cae al pie de la cruz mientras se sienta rico, con abundancia de bienes y no sienta necesidad de nada. Ese es el problema. Cuando tenemos las condiciones que tuvo Saulo, cuando tenemos las condiciones de la iglesia de Laodicea, nos es muy difícil reconocer nuestra condición espiritualmente miserable y por lo tanto bloqueamos
la obra que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en nosotros. Cuanto más tienen los hombres, más brillantes son, más alto llegan en su profesión y más importancia se atribuyen a sí mismos, dejan de sentir necesidad de Dios. Sí, leo otra vez lo que el Señor le dijo a la Odisea, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero vean ustedes lo que ahora el Señor le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. ¿Será esta la situación tuya o será esta la situación nuestra, incluyendo a mí también? Te he presentado dos casos. El caso de ser miserable porque vivo en un mundo de pecado. El caso del miserable que vive en un mundo bajo pecaminoso, cometiendo actos pecaminosos, actos que no se pueden cometer a la luz del día, actos que hay que cometerlos a escondidas. Pero te estoy presentando también el caso miserable también de gente que lo que hace, lo hace a la luz del día. Sí, porque los fariseos oraban en las esquinas. Los fariseos daban sus ofrendas de una manera que todo el mundo tenía que notar que lo estaba haciendo y la cantidad que estaba dando. Los fariseos, los santurrones, que viven vidas públicamente morales, también son miserables. Y el Señor le dice a ambos grupos, tú eres miserable, tú también eres miserable. Ahora, ¿cuál será la solución?